bienvenidos a este conversatorio que vamos a tener el día de hoy. Es muy importante para nosotros como universidad dar la bienvenida a esta gran actividad. Antes de iniciar, quería agradecer a todos los ponentes que estarán hoy con nosotros. Son profesionales de gran trayectoria y gran credibilidad, que año a año han dedicado su vida a la formación de estudiantes y que hoy dedicaron parte de su tiempo para compartir sus conocimientos con nosotros. Estoy completamente seguro que la única forma de avanzar es mediante la formación. Citando a Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Y hoy, como profesionales de la actividad física y de la salud, estamos comprometidos en aportar a la sociedad con nuestras principales herramientas de trabajo, en este caso, el movimiento. Ese movimiento que día a día salva vidas, alivia dolores y fortalece a las personas para poder avanzar. Esta iniciativa surge para eso, para hacer un aporte y entregar herramientas para que podamos ganar esta batalla. Sin otro particular, les doy la bienvenida a todos y presentamos a la primera ponente, o la que va a estar con nosotros en este momento, la profesora María Cristina Fernández. Ella es técnico pulmonar, académica de la Universidad de Carabobo y la Universidad Arturo Michelena, en el área de la salud, con el tema de efectos fisiológicos y beneficios de los ejercicios respiratorios antes, durante y después del COVID. María Cristina, vamos a iniciar. Yo te voy a ayudar a compartir la pantalla en este momento. Por favor, todas las preguntas que tengan las pueden realizar por el chat. María Cristina. Ya, ahí puedes hablar. Diego? Sí, ahora sí. Perfecto. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre los ejercicios respiratorios versus el COVID, en un antes, un durante y un después. Ante todo, quisiera dar gracias a Diego Marcial y a la Universidad CET de Chile por brindarme esta oportunidad de participar en este evento. Mi nombre es María Cristina Fernández, soy técnico cardiopulmonar, soy académica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Arturo Michelena y tengo un diplomado en fisioterapia cardiopulmonar. Antes que nada, quisiéramos hablar sobre los efectos fisiológicos y beneficiosos de la actividad física, llamémoslos cualquier actividad física que se realice. Los dos sistemas compensatorios o que producen esos efectos fisiológicos van a ser sistema respiratorio y sistema cardiovascular, ya que un aumento en la demanda del volumen nos da un aumento en la ventilación, un aumento en la extracción de oxígeno por parte de los tejidos y un aumento en el gasto cardíaco. Ahora bien, definamos lo que son los ejercicios respiratorios como técnicas basadas en el conocimiento de la fisiología o fisiopatología respiratoria para prevenir, tratar y estabilizar las alteraciones que afectan el sistema como tal. ¿Qué objetivos persiguen los ejercicios respiratorios? Prevenir posibles disfunciones, restituir el desarrollo y el mantenimiento óptimo de las funciones y mejorar la calidad de vida del paciente. María Cristina, avísame las láminas. Sigue. Siguiente lámina. Siguiente lámina. Ok. Cuando hablamos de ejercicios respiratorios, para que sea más fácil su manejo, decidí agruparlas de la siguiente forma. Técnicas para la permeabilización de las vías aéreas, estas favorecen la depuración bronquial impidiendo la acumulación de secreciones como tal. Técnicas encaminadas a la reeducación respiratoria para mejorar la relación ventilación-perfusión y por lo tanto el intercambio de gases. Técnicas de reacondicionamiento muscular para mejorar la tolerancia al esfuerzo y aquellas que son dirigidas a la expansión de tórax que contribuyen con un aumento de la capacidad vital. Siguiente. Ahora bien, para poder establecer un antes, un después, un antes, un durante y un después, yo clasifiqué en el antes aquellos pacientes que no tienen patologías de base y
aquellos que sí tienen patología de base dentro del efecto de los ejercicios respiratorios. Cuando hablamos, siguiente, cuando hablamos de los pacientes o de las personas sin patología de base que se someten a la aplicación de ejercicio respiratorio, vamos a utilizar técnicas encaminadas a la reeducación respiratoria. Como dijimos anteriormente, mejora la relación ventilación-perfusión y por lo tanto el intercambio de gases. Igualmente, técnicas de recondicionamiento muscular. Estos ejercicios respiratorios se basan en una respiración de tipo abdominal, diafragmática, pero también utilizamos el trabajo de los músculos y partes óseas torácicas para favorecer la flexibilidad del tórax, contribuyendo así en un mejor manejo del mismo. Siguiente. Dentro de las técnicas encaminadas a la reeducación respiratoria, vamos a tener la diafragmática, en la cual ayuda al paciente a elevar el diafragma incrementando su expansión pulmonar y mejorando la ventilación como tal a nivel de las bases. Tenemos la respiración de labios fruncidos, donde su mecanismo es ofrecer una resistencia al fruncir los labios y al expirar, una resistencia y aumentando así el volumen circulante. Vamos a tener la ventilación dirigida, que nos induce la noción de un mejor régimen respiratorio espontáneo y una ritmicidad ventilatoria permanente, la cual se basa en tres objetivos fundamentales: corregir los movimientos paradójicos y asinergias ventilatorias, instalar una ventilación de tipo abdominodiafragmática dirigida y controlada por el propio paciente y adquirir un automatismo ventilatorio a baja frecuencia y a gran volumen corriente para mejorar la ventilación alveolar. Cuando hablamos de movilizaciones de la caja torácica, estamos hablando de técnicas posturales para estimular y ventilar localmente las zonas que queremos trabajar, o reeducar en este caso, y estas movilizaciones pueden ser activas, activo-asistidas o pasivas. Incluye la relajación, porque cuando hablamos de reeducación respiratoria, los pacientes tienden a, a exacerbarse o a acelerarse y no a tomar esto de forma tranquila o abordarla de una forma más relajada en realidad. Entonces, cuando hablamos de reacondicionamiento muscular en pacientes que no tienen ninguna patología de base, podemos hablar de sesiones de 20 a 30 minutos de actividad sostenida, lo cual nos ayuda a nivel cardiovascular. La intensidad de la sesión, si sabemos manejar lo que es la frecuencia cardíaca o la toma de la frecuencia cardíaca, podemos utilizar la frecuencia submáxima, donde a 220 le restamos nuestra edad, sea hombre o mujer, y el resultado le sacamos el 80% y trabajamos con esa frecuencia, o sea, como esa sería nuestra máxima frecuencia a la hora de realizar el ejercicio. Eso contribuye a nivel cardiovascular. El entrenamiento de miembros superiores y el entrenamiento de miembros inferiores va a depender del sitio donde nos encontremos. En el caso de los superiores, podemos trabajar con pesos progresivos acorde a la individualidad de cada caso y darnos así un entrenamiento en las actividades de la vida diaria donde mayor frecuencia utilizamos el miembro superior. En el caso de los inferiores, lamentablemente no podemos hacer caminatas que contribuyen tanto a nivel muscular como a nivel cardiovascular. Podemos trabajar con sentadillas, una carga mínima solamente con nuestro peso a la hora de trabajar el miembro inferior, y utilizamos como referencia, como les dije anteriormente, la frecuencia máxima, restado los 220, a los 220 la edad, sacamos la submáxima y le cuantificamos el 80% para podernos guiar. En el caso del entrenamiento de los músculos inspiratorios, podemos utilizar la resistencia al flujo, que simplemente es disminuir el diámetro de entrada de aire, ofreciendo una resistencia, la cual puedes ir incrementando progresivamente, siempre y cuando se garantice que la frecuencia respiratoria se mantenga y el volumen corriente del tiempo inspiratorio permanezcan constantes igualmente. Ahora bien, cuando hablamos de pacientes con patologías de base, en el campo respiratorio las vamos a dividir en patrones obstructivos y patrones restrictivos. En el caso de los obstructivos, ay Dios mío, no le avisé a Marcial. Dale, mi niño, sigue. Se me fue olvidando pasártelo. Con patología de base.
En el caso de los patrones obstructivos, que son simplemente la reducción del flujo respiratorio producto de un aumento de la resistencia de la vía aérea, como en el caso del EPOC, el asma, la bronquitis, o por la disminución de la retracción elástica del parénquima, como en el caso del enfisema, que no puede hacer este retroceso elástico, por lo tanto es difícil sacar el aire. Vamos a aplicar técnicas para la permeabilización de la vía aérea por las secreciones, para limpiar las secreciones, técnicas encaminadas a la reeducación respiratoria y técnicas de reacondicionamiento muscular. Los objetivos fundamentales, en este caso, serían mejorar el transporte mucociliar, aumentar el volumen de la expectoración y disminuir la resistencia de la vía aérea y mejorar, por lo tanto, la función pulmonar. Podemos utilizar dos tipos de técnicas, unas activas y otras pasivas. En el caso de las activas, el paciente es capaz de realizarlas por sí mismo. Vamos a aplicar una reeducación de la expiración. Como lo dije anteriormente, en el caso de las obstructivas, el problema es la expiración. La reeducación consiste en utilizar la velocidad del flujo expiratorio para hacer progresar las secreciones desde los bronquios periféricos hacia las vías proximales y evacuarlos al exterior. Estas técnicas podrían ser el TEF o Hufting, la aspiración lenta total a glotis abierta o la tos provocada. Simplemente estamos haciendo una limpieza, reeducando la expiración como tal. Cuando hablamos de pasivas, tenemos lo que es el drenaje postural. El drenaje postural por sí solo no contribuye de forma rápida a lo que es el drenaje de las secreciones. Por lo tanto, dentro del drenaje postural podemos utilizar la percusión, las vibraciones y las presiones manuales sobre la caja torácica en expiración. ¿Por qué trabajamos en este caso con el patrón obstructivo lo que es la expiración? Porque como les dije, es el momento en el cual el paciente le cuesta más. Usualmente los pacientes hepáticos son retenedores de CO2, por la misma situación, no pueden botar el aire inspirado, el asmático aplica la misma. Por lo tanto, es importante realizar los ejercicios respiratorios basados en la expiración, contribuyendo a la expiración. Cuando hablo de reeducar, cuando hablo de las técnicas encaminadas a reeducar la educación, la respiración, vamos a hablar de respiración diafragmática, como lo hicimos antes, respiración a labios fruncidos, que me ofrece una resistencia en la salida, ventilación dirigida, movilizaciones de la caja torácica y relajación. Como les dije, todo en progreso a manejar de mejor forma la expiración y contribuir con el manejo de las secreciones. Cuando hablamos, siguiente, cuando hablamos del acondicionamiento muscular, igualmente, como establecimos antes, sesiones de actividad sostenida de 20 a 30 minutos, dependiendo, porque en el caso de las obstructivas, los pacientes tienden a fatigarse muy rápido. Podemos igualmente utilizar la intensidad con la frecuencia submáxima, entrenar miembros superiores e inferiores para contribuir, por lo menos en los superiores, lo que es en la expiración, contribuir con la contracción en la caja torácica, y todo lo que sea inspiratorio con resistencia al flujo para que el paciente alivie esa musculatura accesoria que se ve forzada a la hora de trabajar con pacientes obstructivos. Siguiente. Cuando hablamos de patrones restrictivos, la capacidad pulmonar total se encuentra reducida, ya sea por alteraciones del parénquima, como la fibrosis, la ocupación dentro del pulmón, del tórax, rigidez, deformidad o de los músculos respiratorios o de la inervación. ¿Qué técnicas vamos a trabajar ahí? Todas las que sean de expansión torácica, que contribuyen con el aumento de la capacidad vital, técnicas encaminadas a la reeducación respiratoria para evitar las fatigas, y técnicas de reacondicionamiento muscular. Las técnicas de reacondicionamiento muscular hay que tomar muy en consideración que sean aquellas emitidas por el médico tratante o que sean tolerables por el paciente, puesto que estos pacientes tienden a disminuir sus cargas de fuerza muscular. En el caso de las técnicas de expansión torácica, se llevan a cabo con inspiraciones máximas sostenidas
podemos trabajar con inspiraciones profundas, expandiendo el tórax y haciendo presión con las manos. En el caso de los pacientes que ya tienen larga data, utilizan el TriFlow para la expansión torácica. También tenemos lo que es la expansión a la máxima y aplicar en la expiración ligera vibración en el área que estamos trabajando. Todo en beneficio a aumentar la capacidad vital como tal. Siguiente. Igualmente las técnicas encaminadas a la reeducación respiratoria, vamos a trabajar las mismas: respiración diafragmática, la luz fruncida, ventilación dirigida, movilizaciones de la caja torácica y relajación. Y como les dije, en el caso del acondicionamiento muscular, se realizan solamente si el estado físico del paciente y su sintomatología lo permite y si están indicados por su médico tratante. Ahora bien, tenemos un durante. Ya aquí la persona está contagiada. Vamos a tener pacientes no ingresados y pacientes ingresados con síntomas. Si nos vamos a los no ingresados, los vamos a tener sin patología de base igualmente y los con patología de base. Arranquemos con lo primero: sin síntomas, no ingresados y sin patología de base. Las técnicas igual, encaminadas a la reeducación, al reacondicionamiento muscular y expansión torácica. Todos estos ejercicios se realizan solamente si el estado físico del paciente y su sintomatología lo permiten, puesto que a pesar de que los llamamos asintomáticos, algunos presentan frecuencia respiratoria aumentada, fiebre, saturación de oxígeno disminuida, cansancio. La mayoría refiere cansancio. En el caso de los pacientes sin síntomas, no ingresados, pero con patologías de base, primero que nada, establecer como recomendación que cualquier cambio en su sintomatología habitual, de su patología como tal, debe acudir inmediatamente a un centro de atención. Pero igualmente se puede manejar, por lo menos en patrones obstructivos, como hablamos, las técnicas de permeabilización de la vía aérea, las de reeducación respiratoria y las de reacondicionamiento muscular. En el caso de los restrictivos, expansión torácica, técnica encaminada a la reeducación respiratoria y técnica de reacondicionamiento muscular. Ahora bien, con síntomas e ingresados. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía de Tórax, o sea, la CEPAR, establece que el 20% de los pacientes infectados con COVID evolucionan de forma grave. Fiebre alta, frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno disminuida menor a 93%, relación de la presión parcial de oxígeno y presión inspirada de oxígeno menor a 300, infiltrados pulmonares que ocupan casi el 50% del territorio pulmonar en menos de 24 y 48 horas, y que el 5% total de todos esos pacientes acaban en situación crítica llegando al fallo respiratorio, el shock o el fallo multiorgánico, donde se requiere ventilación mecánica e ingreso en UCI. Ya sabiendo esto, next, siguiente, siguiente, lo pasé de largo. Antes, bueno, déjala ahí. Pero ¿qué tenemos en una sala de hospitalización o qué perseguimos con los ejercicios respiratorios en una sala de hospitalización? Preservar y mejorar la función respiratoria, mejorar la sintomatología asociada como la disnea y la fatiga muscular, favorecer el drenaje de secreciones, mejorar la capacidad funcional y prevenir y reducir complicaciones. Hay que tomar en consideración que ya si el paciente está en sala de hospitalización, en estado consciente, las técnicas de drenaje de secreciones se consideran un procedimiento de alto riesgo por la posibilidad de generar los aerosoles. Y también en aquellos pacientes donde sí están indicadas por su médico tratante y se deben de mantener, se recomienda aplicarlas para prevenir las complicaciones relacionadas con esa hipersecreción, pero bajo estricto cuidados. Se prioriza que el paciente realice las técnicas de forma autónoma en este caso, puesto que es preferible que el personal de salud no se encuentre en el área, sino que él solo las realice. Y
la técnica a elegir va a estar mediada en función del estado clínico, puesto que vamos a tener que establecer o esperar a ver la saturación, cómo se está manejando el nivel de fatiga muscular, para poder trabajar o determinar qué tipo de técnica vas a aplicar. Usualmente trabaja con lo que es educación, ventilación diafragmática para el control de la ventilación y la relajación, igualmente lo que es expansión torácica, puesto que el COVID como tal es una neumonía, por lo tanto perdemos alvéolos y necesitamos recaptar esos alvéolos. Ahora bien, en un después, siguiente lámina. Una vez que ese paciente esté fuera de la fase aguda de la enfermedad, la rehabilitación es esencial para la recuperación. Entonces, todos los ejercicios que se emitan se realizarán solamente si el estado físico del paciente y la sintomatología lo permiten. Recuerden que al ser egresados como tal o al terminar la fase aguda como tal, el paciente va a tener un deterioro a nivel muscular, un deterioro a nivel de la expansión de la caja torácica, y si es un paciente con patologías previas, vamos a tener dentro de los restrictivos y los obstructivos una gran variedad de parámetros a tomar en consideración. Por lo tanto, los objetivos a perseguir en este caso, y los cuales brindarán el beneficio de los ejercicios respiratorios, será preservar y mejorar la función respiratoria con ejercicios dirigidos a la expansión torácica y el aumento de la relación ventilación-perfusión, mejorar la sintomatología asociada, como la disnea, la fatiga muscular, como hablamos, favorecer el drenaje de las secreciones, mejorar la capacidad funcional y devolver la funcionalidad al paciente en sus tareas diarias. Creo que con esto culminamos. ¿Preguntas? Bueno, todas las preguntas van a ser mediante el chat. Vamos a ver si hay algún tipo de pregunta. De verdad agradecido, María Cristina, por tu conocimiento. Sobre todo el discurso de María Cristina estuvo enfocado en todo lo que tiene que ver con la parte más teórica. Pero también en este webinar vamos a tener una instancia donde van a poder conocer algunas técnicas, algunos ejercicios para abordar a los diferentes pacientes, atletas o personas comunes, ¿ya? Rafael, buenas noches, ¿estás por allí? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un placer. Bueno, déjenme ¿Cómo compartir estamos? mi pantalla. Ahora dejo con ustedes a Rafael Salazar. Rafael Salazar es fisioterapeuta, en Chile denominado kinesiólogo, es magíster en cuidados paliativos, académico del IPEC México, que es el Instituto Profesional de Terapias y Humanidades. Él va a manejar el tema de los ejercicios respiratorios, ejercicios de respiración diafragmática, contrarresistencia y otros tipos de ejercicios que él va a presentar a continuación. Rafael, en estos momentos la pantalla es toda tuya. Muchísimas gracias, Diego. Pues nada, un cordial saludo a todos los que estamos aquí hoy en día reunidos. Muchísimas gracias por la invitación y además de eso, tener el honor de estar acompañado el día de hoy de mis maestros, porque absolutamente todas las personas que están aquí y que hoy van a disertar en conjunto conmigo son mis profesores, los cuales admiro, y realmente mis respetos a todos, y creo que todavía me siento chiquitico delante de ellos, pero bueno, aquí estamos con todo lo que podemos hablar acerca de mi experiencia y también lo que dice la evidencia acerca de lo que va a ser el COVID-19 como patología, ¿no? Miren, una cosa importante que creo que hay que tener en cuenta, y lo voy a dejar en entremano porque es una cosa que me dijo una persona en la unidad de cuidados intensivos, un médico intensivista, y lo mantengo. Me mencionó que el COVID, los pacientes con COVID no son extraterrestres. Y creo que eso hay que tomarlo en cuenta por una cosa. O sea, a veces colocamos al paciente, sí, claro, hay un riesgo importante de contagio, hay que cuidarnos mucho como personal de salud, pero no quiere decir que las técnicas que hemos estado aplicando desde la fisioterapia respiratoria, que a través del tiempo nos han demostrado la evidencia que son útiles y que pueden seguir utilizándose, no vamos a utilizarla en el COVID, sino más bien vamos a tener una protección adecuada y vamos a saber cómo realizarlas de manera adecuada para que, obviamente, la bioseguridad siempre esté presente, no nos contagiemos de absolutamente nada y que el paciente se vea beneficiado a través de las técnicas, ¿no?
El COVID tiene escenarios muy distintos y esto tenemos que tenerlo en cuenta. No es lo mismo el abordaje de un paciente en una unidad de cuidados intensivos, no es lo mismo el abordaje de un paciente en una unidad de cuidados intermedios y mucho menos en un domicilio que, por ejemplo, cuando ya pasa la patología. Y por eso siempre se ha hablado de estas olas, creo que es muy famoso el tema de las olas en la enfermedad del COVID-19, en donde se habla de cómo va a ir progresando la patología, ¿no? Tenemos una primera ola, que es lo que estamos viviendo por lo menos ahorita en Latinoamérica, donde siguen creciendo la cantidad de casos, donde todavía vamos en una curva en ascenso, en donde existen muchas morbilidades y mortalidades asociadas directamente al COVID-19. Estaba leyendo un poco de lo que era la actualidad y decía que aunque Latinoamérica tiene el 8% de la población mundial, tenemos el 50% de la mortalidad en esta patología. Así que estamos muy graves en cuanto a lo que se relaciona con esto del COVID-19. También hay una segunda ola que ahorita no se ve mucho, pero hay que recordar que tenemos una serie de pacientes, y metiéndonos con la parte respiratoria, pacientes con EPOC, pacientes con fibrosis quística, pacientes con asma severa, pacientes con daños respiratorios asociados, que no están recibiendo tratamiento adecuado. Un paciente con EPOC se le dice quédate en casa, mantente guardado, pero realmente no está asistiendo a la parte médica de manera correcta. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a tener un impacto al final por la restricción de los recursos a este tipo de pacientes, y en esto se habla de la segunda ola. La tercera ola es una ola que va a permanecer en el tiempo, que es el impacto de la suspensión del control de las enfermedades crónicas, y aquí también vamos a anexar a todas las consecuencias crónicas que va a abarcar el COVID-19. Recuerden que esto es una patología que hay un daño severo en la parte respiratoria. Una de las respuestas fisiológicas para poder evitar este daño, ¿sí? O en esta lucha que tiene el sistema inmunitario para poder hacer el control de la patología, también vamos a tener una hepatización pulmonar que trae consigo, pues, un estado de fibrosis que es importante, y como consecuencia un pulmón que va a colocarse como un pulmón restrictivo. Y no solamente con eso, hay evidencia actual que dicen que los pacientes con COVID-19 posterior a la patología, cuando usualmente tienen una tos seca recurrente, cuando pasan esta etapa de la patología, comienzan a tener secreciones súper densas con tapones mucosos que la verdad son bastante problemáticos para la saturación del paciente, ¿no? Entonces, ahorita tenemos una realidad, pero no quiere decir que la realidad del COVID termine con esto. Más adelante, pues tenemos también otra realidad que enfrentarnos, que es toda la consecuencia de esta patología. Y más allá de eso, hablando de que la Organización Mundial de la Salud está hablando que esto se va a convertir en una enfermedad endémica, y por lo tanto lo vamos a tener en nuestro día a día, como puede ser un dengue, como puede ser un chikungunya, o como puede ser un VIH-Sida, ¿no? Entonces, estamos hablando de que las realidades van cambiando, es una enfermedad de lo que sabemos muy poco. Sí, claro, han pasado muchos meses, o más bien, para hacerlo más sencillo, 6 meses y algo desde que aparecieron los primeros estudios de la patología, pero sin embargo esto es absolutamente nada y tenemos muchísimo que aprender acerca de esta enfermedad, ¿no? No voy a enredarlos mucho con esto, sencillamente para que se den cuenta rápido en un impacto visual, esto es súper complicado. Hablar acerca de la fisiopatología del COVID realmente nos puede llevar muchísimo tiempo. Quiero que se queden con lo siguiente: reacción inflamatoria, es una inflamación severa. Y por lo tanto, como en toda inflamación, hay una elevación de citoquinas. Pero esta citoquina se eleva a tal punto que se ha denominado teóricamente una tormenta de citoquinas. Imagínense algo que le colocan la palabra tormenta, es porque realmente es una cosa exagerada, una cantidad de citoquinas impresionantes que lo que hace es fagocitosis y citotoxicidad del tejido. Por tanto, esto comienza a ser una lisis celular, o sea, comienza a matar células, somos citotóxicos, ¿no? Y por tanto vamos a comenzar a acabar con células, en donde vamos a tener una linfopenia y un aumento del LDH. En esa linfopenia vamos a tener una disminución de lo que son los linfocitos T. Los linfocitos T son importantísimos porque ellos orquestan lo que va a ser la respuesta inmunitaria. Como consecuencia, comienza a tener este daño endotelial que trae consigo la trombosis, que hemos hablado muchísimo acerca de esta trombosis que ahora se ha conseguido con el COVID-19, alteraciones de diferentes estructuras, ojo, porque esto es una enfermedad multiorgánica, esto no afecta solamente a la parte respiratoria, sino también al miocardio, con miocarditis, a los enterocitos con diarrea, a los riñones con fallas renales, al hígado con falla hepático y al sistema nervioso central inclusive con encefalopatía necrosante aguda, ¿no?
Pero a nivel del pulmón, que es lo que nos importa, hay una lesión alveolar que va a traer consigo edema, ¿no? Esto trae toda una circunstancia compleja en el cual el edema hace que haya una falla del movimiento y el batido ciliar, que es el que permite el movimiento de las secreciones. Hay una muerte de lo que serían los neumocitos de tipo 1 y comienza a haber mucho líquido surfactante en aire que realmente no tiene una función adecuada y se desarrolla lo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo. Este puede ir de leve, moderado a grave y comenzamos a tener nuevas realidades. Ojo, también hay que tener en cuenta que el 80% de estos pacientes son asintomáticos, pero el 20% pues, puede pasar de síntomas leves a síntomas muy graves, que es el hecho de tener un síndrome respiratorio agudo con una PAFI por debajo de 100 y como consecuencia es un paciente que tiene que estar ventilado mecánicamente y muy seguramente también tiene que estar bajo reclutamiento alveolar, que puede ser a través de la postura del decúbito prono o a través de parámetros del ventilador que nos van a ayudar a la expansión de estas estructuras, ¿no? Bien, más allá, para no meterme en el tema que ya mi estimada María Cristina mencionó, quiero mencionarles que yo voy a hablar directamente sobre el fortalecimiento de la musculatura inspiratoria. ¿Por qué quiero hablar del fortalecimiento de la musculatura inspiratoria? Pues teniendo más tiempo puede hablarse de todos los recursos que podemos manejar en una unidad de cuidados intensivos o fuera de ella, pero para hacérselo de manera breve y que no sea tan pesado, solamente nos vamos a meter con una musculatura, ¿sí? O con un grupo muscular que podemos trabajar de manera muy sencilla. ¿Y con qué objetivos? Si estamos fuera de UCI o si estamos asintomáticos, el fortalecimiento de la musculatura inspiratoria nos va a ayudar, no les voy a decir que a prevenir la enfermedad, porque muy difícilmente se pueda prevenir una enfermedad a través de un fortalecimiento, pero sí el hecho de tener una musculatura lista para procesos respiratorios que puedan venir más adelante, aunque de esto no hay evidencia, pero sin embargo les digo y les vuelvo a mencionar, recuerden que esto es una enfermedad nueva en donde la evidencia nace día por día, ¿no? En el caso de los pacientes con UCI, el fortalecimiento de la musculatura inspiratoria, que es el que vamos a hablar, es súper importante porque nos apoya en el sistema del weaning. El weaning es el desconectar al paciente de la ventilación mecánica y a la hora de hacer este tipo de ejercicio, pues mejoramos la respuesta a lo que sería el weaning cuando hacemos las pruebas para ver si el paciente puede respirar de manera autónoma. Nos damos cuenta que lo puede hacer de mejor forma cuando hay un programa de fortalecimiento diafragmático y como consecuencia disminuye la estancia en la unidad de cuidados intensivos y aumenta el rendimiento de lo que sería el largo plazo en la parte respiratoria. Ahora, cuando el paciente sale, vamos a seguir teniendo una deficiencia. Hay ecografías súper impresionantes que nos hablan de cómo el grosor del diafragma disminuye por lo que es la DAUSI, que es la debilidad asociada a la unidad de cuidados intensivos, y como consecuencia pues tenemos que fortalecer esta musculatura. ¿Cómo comenzamos? Evaluando, ¿sí? En un principio tenemos que saber cómo está la musculatura y esto lo podemos hacer a través de un ejercicio de PIM y PEM. PIM y PEM significa presión inspiratoria máxima y presión expiratoria máxima, ¿no? Esto evalúa de manera global lo que es la fuerza de los músculos respiratorios a través de la presión. Recuerden que la respiración, más allá de que está formada por músculos y todo esto, no podemos medirla con un dinamómetro porque no tenemos la posibilidad de colocarle al paciente un dinamómetro en un diafragma, sino más bien lo vamos a trabajar a través de la presión positiva o negativa que ejerce lo que sería la expansión torácica en función con el movimiento de la musculatura. Recuerden que nos vamos con doble. Mientras mayor sea la expansión torácica, menor va a ser la presión, y mientras menor sea la expansión, mayor va a ser la presión, y nos van a medir esos porcentajes, esos números, ¿bien? Hay un aparato en el que se puede medir. Esto podemos usarlo para pacientes con patologías respiratorias usuales, pero cuidado con COVID, porque este aparato es muy difícil de desinfectar y por tanto si lo usamos con este tipo de patología, o tiene que ser personal para el paciente, que bueno, es un gasto que tiene que hacer, o realmente comenzamos a trabajar con cargas a través de fórmulas, pero no podríamos utilizar este dispositivo, ¿no? Muchos ventiladores sí te logran sacar el PIM y el PEM directamente con el paciente ventilado, y eso nos da una ventaja porque podríamos medirlo con el mismo ventilador que ya tiene los filtros adecuados y como consecuencia pues nos va mucho mejor con eso, ¿no?
Solamente para ponerlo de una forma, el PIN debería estar en mujeres por encima de los 75 centímetros de agua y el PIN en hombre debería estar por encima de los 50 centímetros de agua. Si esto es una realidad diferente, pues ya estamos hablando de una afectación de la musculatura respiratoria. Y hablando del Pmax, que sería la presión expiratoria máxima, debería estar por encima de 100 en las mujeres y por encima de los 30, ¿no? Esto es para que tengan como una relación de cómo debe estar esa musculatura. Hablando de una presión de 75 centímetros de agua, quiere decir que la presión que genera los músculos respiratorios, pues tiene que generar una presión negativa suficiente como para ser mayor a la que les muestro en la diapositiva, ¿sí? Ahí se muestran algunos músculos, pero recuerden que esto de la musculatura inspiratoria y expiratoria está bastante debatido. Cuando ustedes leen la bibliografía, comenzamos a pelear en quién es la musculatura respiratoria, pero vamos a colocar como musculatura respiratoria principal al diafragma, por supuesto, que crea el 80% de lo que es la contracción muscular, y a los intercostales externos que van por el otro %. Sin embargo, Chaytor menciona que la musculatura escalénica tiene que agregarse a lo que sería la parte de los músculos principales, porque ellos impiden que se realice un efecto neumático a nivel de lo que serían los ápices pulmonares, y por lo tanto no hay una herniación del lóbulo superior del pulmón. ¿Bien? Cuidado con estos indicadores. Estos indicadores se usan para UCI, pero sin embargo podemos usarlo para cualquier tipo de intervención. No se los voy a mencionar todo, me voy a quedar un poquito con la parte respiratoria. Pío por debajo de 0,60. ¿Qué quiero decir esto? Que cuando estoy colocando una cánula nasal, o cuando estoy colocando una ventilación mecánica no invasiva, o cuando estoy colocando por ejemplo, lo que tenemos las cánulas nasales de alto flujo, no podemos pasar de una FIO de 0,60 porque hay que tener mucho cuidado. ¿Bien? Tenemos también lo que sería la frecuencia respiratoria menor a 30 respiraciones por minuto y el PIP menor a 10 centímetros de agua, en el caso de que el paciente esté ventilado. ¿Cuándo paramos? Si la saturación baja por 90 y ya tenemos oxigenación, hay que parar. Si la frecuencia respiratoria está por encima de 30 respiraciones por minuto, tenemos que parar. Y aparte de eso, cuando tenemos una inestabilidad hemodinámica, hablamos de una presión arterial menor de 90, mayor de 180 milímetros de mercurio, o una presión arterial media menor de 65 o mayor a 110 milímetros de mercurio, ¿no? Aquí tenemos cuáles son los ejercicios que vamos a hacer a nivel inspiratorio. Primeramente tenemos, para recuperar fuerza, los ejercicios diafragmáticos contra carga, para mejorar resistencia, la hipernea voluntaria isocápnica o la inspiración a través de la vía aérea ocluida, y para el mejoramiento de la fuerza y resistencia, umbral inspiratorios con resistores de umbral y ejercicios de imposición de resistencia inspiratoria progresiva. Atención, esto lo manejamos en la parte respiratoria. Esto no quiere decir que no vamos a hacer entonces ejercicios aeróbicos, no vamos a hacer ejercicios de fuerza, levantar pesas con extremidades superiores e inferiores. Por supuesto que sí. Pero dentro del tratamiento en COVID también es necesario enfocarse solamente en la musculatura inspiratoria y expiratoria. ¿Bien? Los ejercicios diafragmáticos contra carga, pues esto es algo que se sigue debatiendo a nivel de la evidencia. Le digo lo que dice la bibliografía de William Cristancho, que menciona que el paciente se coloca en decúbito supino, colocando algún tipo de peso o resistencia sobre el abdomen. Sin embargo, recuerden que si yo no hago primeramente una ventilación dirigida y enseño al paciente cómo hacer una respiración diafragmática, realmente no voy a conseguir mucho a través de este tipo de entrenamiento. Y por tanto, en la gran mayoría de los pacientes, sobre todo aquellos que están fatigados, es una técnica que no nos va a funcionar de mucho. Ahora tenemos esto, que es una de las que tiene mayor evidencia, que es la hipernea voluntaria isocápnica. Sencillamente quiero que el paciente tome mucho aire, haga periodos de apnea y posteriormente bote mucho aire a través de un dispositivo que hace una resistencia. En este caso, uno de los más utilizados es el Power Breath. Esto es un dispositivo que puede venir digital, como lo ven en la imagen, pero tiene analógico, que lo que hace es aumentar la resistencia para que cuando usted meta aire, cause una resistencia que comienza a fortalecer a la musculatura inspiratoria, ¿no? En el caso de, también tenemos ejercicios inspiratorios con las vías ocluidas. Estos sencillamente son dispositivos que hacen cada vez más pequeñito el espacio que yo tengo para inspirar, ¿sí? Y el esfuerzo a realizar es inversamente proporcional al tamaño del dispositivo que me lo permite. Atención con esto, y me parece súper importante. A veces trabajamos con bajos presupuestos y hay lugares en donde no tenemos este tipo de dispositivos. Pues una forma sencilla de hacer una vía ocluida es o yo disminuyendo el diámetro del labio, o sea, inspirando con labio fruncido, o sencillamente comenzando con muchas pajillas, popotes, pitillos, como lo llamen en su país, y posteriormente ir quitando de a poco estos popotes
para ir disminuyendo la cantidad de espacio que tengo para inspirar, ¿bien? Tengo otros dispositivos, creo que no lo coloqué por aquí, que es el Freehold, que se usa también y que lo que hace es una resistencia o cambia la válvula de resistencia para que el paciente tenga también esa tarea de poder inspirar con mayor fuerza, ¿no? Que es lo que queremos en esto de los Inspiratory Muscle Training, que es de lo que les estoy hablando en la tarde de hoy, ¿no? Aquí, chicos, les pongo esto, ¿por qué? Porque muchas veces estos dispositivos, ya sea el Freehold, ya sea el Power Breath, ya sean los popotes, pajillas, pitillos, lo que vayan a utilizar, o el mismo labio fruncido, puede ser aerosolizante. Y como consecuencia, pues cuando estamos en una unidad o estamos muy protegidos con EPI, cuando el paciente esté haciendo este tipo de actividad, o si el paciente está en UCI, es mucho más sencillo trabajar con el ventilador. ¿Bien? ¿Cómo hacemos con el ventilador? El paciente tiene a lo que es el trigger. El trigger lo que va a hacer es ayudar a que el paciente pueda hacer su impulso respiratorio. Si yo aumento un poquito el trigger, al paciente le cuesta más llegar a ese impulso respiratorio y como consecuencia lo que estoy haciendo es haciendo que se esfuerce más a través del ventilador sin ningún tipo de esfuerzo o de dispositivo que me cree aerosol. Un poquito de evidencia acerca del uso del IMT a través del Power Breath. ¿Cómo se usa usualmente? Sacamos el PEM y de ese PEM sacamos el 30% y a través del 30% comenzamos y por día, dependiendo si el paciente tolera el ejercicio, vamos aumentando un 10%. Esta parte de evidencia, pues se las puedo facilitar. Al final les voy a dar mi correo y el que la desee, pues yo se las puedo facilitar. Guías también se las puedo facilitar. Hay muchas acerca de cómo abordar con seguridad este tipo de pacientes. Yo sé que esta conversación es muy breve, pero lo que quiero que entiendan es que hay que tener un cuidado especial con este tipo de pacientes. Ojo, no son extraterrestres, pero sí tenemos que tratarlo con un cuidado especial. Esto fue algo rápido para que vean los dispositivos, para que vean cómo lo hacemos, pero que sí existe la forma de trabajar la musculatura inspiratoria y sí lo estamos haciendo con los pacientes con COVID. Yo ahorita estoy atendiendo pacientes con COVID y sobre todo a nivel de telehealth y este tipo de dispositivos me ayuda súper porque yo estoy en mi casa, él está en la suya, allí no nos importa si el paciente está aerosolizando y como tal yo comienzo a darle con toda la batería que tengo para comenzar a fortalecer la musculatura inspiratoria. Tengo unos 4 pacientes que posterior a hacer este tipo de ejercicio la saturación comienza a subir y es sorprendente los resultados a corto plazo que tenemos. Además de esto, pues ahorita en el chat les voy a colocar este vínculo en donde tienen una biblioteca completa de todas las guías y de todos los artículos que han salido de COVID actualmente. Es una forma fácil de encontrar estos artículos. Inclusive tenemos artículos de IMT, que es la Inspiratory Muscle Training, que podemos recomendarle a este tipo de pacientes para que, de cierto modo, tengan una guía práctica, fácil, sencilla, de cómo pueden ir haciendo estos ejercicios en casa en el caso de que no estemos con la supervisión de un terapeuta. Pues nada, disculpen esta velocidad, pero es también para respetar el tiempo de mis colegas y pues cumplir con lo que quería hablarle, que son estos ejercicios inspiratorios, entender que existen, que están allí, que podemos realizarlo, que lo estamos realizando en los pacientes con COVID-19 y que son importantísimos para muchas estrategias terapéuticas, desde la mejora de la capacidad, como ya habló María Cristina, hasta lo que sería el destete de los pacientes con ventilación mecánica. Mi red social que más utilizo, que es el Instagram, lo tienen, allí pueden incluirme y pueden escribirme para cualquier cosa o mi correo electrónico. Y nada, muchísimas gracias por su atención. Rafael, gracias de verdad por tu presentación. Tengo 2 preguntas por acá. La primera, ¿por qué el PIN y el PEN en las mujeres puede ser un poco más elevado? Mira, lo que sucede cuando lo elevamos es porque las presiones en las mujeres cambian, ¿sí? Cuando lo elevamos es que le estamos dando un umbral un poquito más grande, o sea, en el hombre tiene que ser más chiquito, ¿por qué? Porque el hombre tiene o tenemos una tolerancia mucho más pequeña. En la mujer tenemos una tolerancia mucho más grande porque la expansión torácica de la mujer es mucho menor que la expansión torácica del hombre hasta cierto punto. Razones, las mamas, ¿sí? El tejido usual que tiene la mujer alrededor de la caja torácica hace que su expansión no sea de igual manera que la del caballero, aparte que solamente por cuestiones de naturaleza en los mamíferos, la especie masculina siempre es más grande que la especie femenina y por tanto, tanto las capacidades pulmonares, los volúmenes sanguíneos y lo que mueve el corazón siempre va a ser mayor en hombres que en mujeres, pero eso es por cuestión de especies. Bueno, otra pregunta por acá. Bueno, yo creo que Rafael, en este caso de que
muchos de los que están aquí, algunos son del área de la salud, pero otros no son del área de la salud. También podrían adoptar este tipo de ejercicio para sus carreras. Ejemplo, tenemos entrenadores, profesores de educación física y otro tipo de profesionales que no están relacionados directamente con el área de la salud. ¿También podrían utilizar este tipo de ejercicio? Fíjense, yo tengo hay una cosa que es clara, ya ustedes lo han estado utilizando, ¿sí? No sé si recuerdas estas máscaras que utilizaban para poder hacer control de altura, que realmente no hacían un control de presión de altura, sino que lo que hacían era una inspiración resistiva, y ya estaban utilizando este tipo de sistemas, estaban fortaleciendo la musculatura inspiratoria a través de máscaras resistivas. Claro, en evidencia, obviamente nunca va a ser tan efectiva como un dispositivo como les estoy mencionando actualmente, pero ya estaban aplicando este tipo de ejercicios. Solamente les puedo decir que con el COVID-19 hay que tener muchísimo cuidado. Y sobre todo, si soy entrenador físico o si trabajo con este tipo de ejercicios y quiero trabajar con un paciente post-COVID porque estoy haciendo el entrenamiento, pues por lo menos tener una formación básica en esto del COVID-19, porque me va a ayudar de cierto modo a entender cuál es la necesidad del paciente. Yo te podría decir, bueno, sí, utilízalo, pero si yo no sé interpretar una saturación, si yo no sé interpretar un signo clínico del paciente, cuando está cianótico, cuando está con trabajo respiratorio, cuando tiene tiraje universal, pues la cuestión se puede poner complicada, porque al final de cuentas es la responsabilidad que tiene sobre la persona, ¿bien? Ahora, que si lo han estado haciendo, sí, sí han estado haciendo este tipo de respiraciones. Solamente cuando le piden al paciente, respira con los labios cerraditos, ya yo estoy trabajando con una resistencia inspiratoria, ¿sí? Pero sin embargo, tengan mucho cuidado, ¿por qué? Bueno, para la protección de su carrera, porque recuerden que tienen un paciente con una patología y por lo menos tengo que entender los signos de alerta que me muestra este paciente, y también por la cuestión de la protección que deben tener ustedes para no contagiarse. Si ustedes tienen esa capacitación básica y pues el paciente ya está en un estado diferente a la unidad de cuidados intensivos o cuidados intermedios, sino que más bien ya está comenzando a reintegrarse a sus actividades de la vida diaria porque es COVID-19, pues yo vería que inclusive debería usarse, porque no solamente es ejercitar la parte externa, sino también ejercitar la musculatura específica. Ok, como última pregunta, ya para ir dando paso a Grace, que está preparada. Pacientes que le han dado de alta, ¿qué es lo más recomendable en cuanto a la realización de ejercicio? Y aquellos que no poseen ningún síntoma, el realizar ejercicios, ¿podrán prevenir o recibir de mejor manera el COVID? Mira, prevenir es una palabra que en evidencia me compromete a decir que sí o que no, ¿sí? O sea, si yo te digo sí, previene, lamentablemente la evidencia no ha dicho absolutamente nada de esto. Recuerden, tenemos una enfermedad nueva, hay que calmarnos un poco y ver qué es lo que va diciendo la evidencia que surge día por día con todo esto. Pero sin embargo, yo te podría decir que no, porque ninguno de los mecanismos del COVID-19 se relaciona con el fortalecimiento de la musculatura. El mecanismo está relacionado con las cantidades de receptores de ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina que tú tengas en tu cuerpo. Así tú tengas una musculatura muy fortalecida, si eres hipertenso, tienes EPOC, tienes diabetes y tienes mayor de 60 años, pues vas a tener los factores de riesgo para padecer la enfermedad, y la debilidad no es un factor de riesgo. Sin embargo, si tú fortaleces la musculatura, si vas a tener una estancia en UCI, ya tener una musculatura fuerte, de verdad te va a ayudar, porque si tienes un diafragma que es mucho más grueso y se va a debilitar y va a quedar con un tamaño normal, pues ya esto simbólicamente ayuda para un winning, ¿no? Pero la palabra prevención es algo que tenemos que tratar con muchísimo cuidado porque la evidencia todavía es muy delicada. Ok, muy bien. De verdad, Rafael, agradecido con tu presentación, excelente trabajo. Y bueno, le damos el pase en este momento a Grace Márquez para que nos aborde desde el área un poco más práctica con los ejercicios hipopresivos. Voy por aquí. La profesora Grace Márquez es fisioterapeuta, kinesióloga acá en Chile, especialista en dermatofuncional, especialista en agentes físicos, académica de la Universidad Arturo Michelena, Facultad de Ciencias de la Salud y de la Universidad José Antonio Páez en Venezuela. Ella va a presentar ejercicios hipopresivos y sus beneficios sobre la musculatura respiratoria. Grace, es todo tuyo la pantalla. Muchísimas gracias y bueno, bienvenida. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias a la Universidad de Chile y a ti, Diego, por la invitación. Quiero... ¿Ven bien la imagen? No sé. Pregunto. Sí, se ve. Ok, chévere, excelente. Bueno, yo dije, bueno, no me quiero extender
con todo esto de la enfermedad como tal, porque del COVID, porque sabía que Rafael Salazar iba a hacer una presentación espectacular explicando todo este proceso que se está viviendo a nivel mundial. De verdad, mis felicitaciones a Rafael, siempre excelente. Bueno, realmente cuando hablamos de algún tipo de entrenamiento, sobre todo este tipo de entrenamiento, tendríamos que hablar del proceso post-COVID, porque son entrenamientos que se requiere de mayor capacidad. Y como decía Rafael, tendríamos que hablar de qué fase se encuentra el paciente. Las más comunes y probablemente secuelas que toma un paciente después de presentar este tipo de enfermedades, se habla que pueden ser transitorias en su mayoría. Se habla de una fatiga, una intolerancia al esfuerzo, menos frecuencia, hay una frecuencia pero menos graves, como en los casos de secuelas a largo plazo. Pero bueno, como dicen, es una enfermedad que está muy nueva, que se está viendo poco a poco lo que es, cuáles son realmente las secuelas. Cada día o cada mes sale algo nuevo. Ahorita se habla de problemas y consecuencias a nivel de respiratoria, cardiovasculares, musculares. Se está hablando ahorita, o se está ingresando la parte también hasta neurológica, de problemas a nivel neurológico. Y bueno, he estado estudiando algunos casos de la parte de patologías a nivel dérmica, es decir, a nivel de piel, que ha comenzado a existir post esta enfermedad. Lo que debemos tener claros todos es que es una enfermedad sistémica que afecta a todo el cuerpo. No sabemos a qué determinado paciente va a afectar distintas formas. Hay una aglomerada de personas que puede ser respiratoria, hay una combinación entre muscular, cardiovascular. Entonces, para mí, necesariamente creo que todos, seamos del área deportiva, fisioterapeutas, debemos entender esa parte del post, de cómo deberíamos abarcar un procedimiento antes de empezar a entrenar o empezar a tratar estos tipos de pacientes. Porque así como vemos que la reacción fisiológica ante el COVID de muchos pacientes ha sido diferente, no ha sido una enfermedad que da una sintomatología muy directas, muy estrictas, sino que a todos ha sido muy diferente. Básicamente va a depender de la persona, va a depender de cómo está inmunológicamente, de cómo están sus sistemas, y a pesar de todo, podemos pensar que esta persona que está bien físicamente no va a tener ningún tipo de secuela, y bueno, entran hasta terapia intensiva. Entonces, lo importante aquí para mí realmente es saber y conocer cómo se maneja esta enfermedad y cómo va evolucionando. Cuando hablamos del concepto hipopresivo, hacemos alusión a la escasez de presión. Cuando se maneja este concepto de hipopresivo, que de hecho comenzó, o lo original realmente comenzó fue Marcelo Cupré, se comenzó a hablar de ejercicios hipopresivos por la disminución intraabdominal. ¿Para qué? Buscando la negatividad a nivel de presiones entre el diafragma, suelo pélvico y toda nuestra parte o cavidad intraabdominal, buscando ¿qué? Un cuadro negativo. En forma o buscando el objetivo fortalecimiento del diafragma y de la musculatura abdominal. En la disminución de presión intraabdominal y más opcional es los ejercicios posturales, es decir, que no solamente estamos buscando un trabajo a nivel del abdomen, a nivel del sistema respiratorio cuando hablamos del diafragma, sino que a nivel postural ponemos en trabajo todo nuestro cuerpo, asociado a métodos de ritmos, de movimientos rítmicos, ¿okay? Con un entrenamiento específico. Es decir, que no todo el mundo lo puede realizar. Esta persona que va a realizar este tipo de entrenamiento, es importante que tenga una capacidad muscular, no esté debilitado y
que poco a poco vaya surgiendo o evolucionando. Por eso es importante la evaluación y ahorita vamos a hablar un poco de ello. Yo trabajo con esta vertiente de Real y Pinsat. Ellos se trabaja con Low Person Fitness, donde ellos trabajan la disminución de presiones conjunto con nanométricos torácicos. Se habla de un trabajo abdominal, perianal, hasta con una relación completa a nivel de cadenas faciales. Es decir, este trabajo a nivel de ejercicios hipopresivos no se habla de solamente, como dicen unos, meter y sacar la barriga. Se habla de un trabajo de cadenas completo, un trabajo del cuerpo a nivel completo. Se habla de trabajar el sistema respiratorio y los movimientos en ciertas posturas que me van a permitir mejorar mis capacidades a nivel de toda mi faja abdominal. Esto también me va a ayudar a una mejora de mi columna vertebral y mejorar mi expansión a nivel de todo lo que es mi caja torácica. Por ende, me pareció muy importante recordar que nuestro diafragma es un músculo especializado, increíble, que está interconectado con todo nuestro cuerpo. Porque por medio de la fascia, él se conecta con todo lo que es mi sistema respiratorio, pero también se conecta con todo mi sistema abdominal, visceral y hasta pélvico. Entonces, este músculo diafragmático no solamente me permite eso, si vemos a nivel de anatomía, él permite el paso de conductos nerviosos muy importantes, como a nivel de la vena y las arterias, y hasta el mismo sistema linfático. Es decir, que el trabajo de él de expandirse, en ese trabajo de inspiración y expiración, me permite un bombeo a nivel circulatorio. Cuando hablamos de esta patología del COVID, después del post, hablamos de problemas musculares, fatigas respiratorias, pero también hablamos de trombosis y problemas de deficiencia a nivel circulatorio. Entonces, a nosotros trabajar un diafragma que me hace un bombeo a nivel circulatorio, me va a favorecer o inhibir estas patologías o estas secuelas que me pudo haber dejado la enfermedad. Entonces, si recordamos un poquito esta anatomía, tenemos haces de fibras musculares, pilares que refuerzan a nivel de toda esa musculatura diafragmática, recordando que por allí pasa la aorta, pasa el sistema digestivo a nivel del esófago, por allí tenemos también la unión o la relación directa con el psoas y con el cuadrado lumbar y con todos nuestros músculos abdominales como el recto abdominal. Me importa muchísimo esta parte de la anatomía diafragmática porque debemos entender cómo se maneja o cómo se contrae, se trabaja el conjunto de la musculatura abdominal. Si hablamos de una inspiración, hablamos de una disminución de la contracción muscular, pero se mantiene el tono resistente de los tejidos y aumenta el tono del diafragma y el contenido abdominal de la faja y va hacia adelante, ¿ok? Es como un abultamiento cuando hablamos de inspiración, pero cuando hablamos de expiración, la tensión aumenta, contraen músculos, al aumentar el tono muscular, el tono del diafragma disminuye. Es decir, hay un aumento y disminución del tono dentro de la inspiración y expiración. Cuando nosotros hacemos una inspiración, aumentamos esa presión abdominal, pero cuando hacemos una expiración, disminuimos esa presión abdominal. Ese trabajo de aumentar y disminución lo hace un músculo muy importante, que es el trabajo del transverso abdominal. Todo el mundo, cuando hablamos de la faja abdominal, todo el mundo me habla del recto abdominal, me habla de los oblicuos, pero entonces nos olvidamos de este músculo que no solamente me sirve para mantener las vísceras en su lugar, sino que también me ayuda a trabajo de lo que es el diafragma.
La compresión y sostén del órgano, eso me ayuda a la exhalación, me ayuda al aumento de la presión intraabdominal para la expulsión del aire. Recordemos de que cuando estos pacientes, lo que se ha visto en estos casos es que cuando salen de este proceso inflamatorio del COVID, quedan con mucha debilidad muscular. Entonces no solamente estamos hablando de un fortalecimiento del diafragma, sino que tenemos que hablar de un fortalecimiento de toda esa musculatura que me permite y me ayuda a la respiración, ¿no? Ayuda a expulsar el músculo transverso, entre otras funciones, ayuda a todo lo que es la expulsión de orina, heces, trabajo durante el parto y la estabilidad de la columna vertebral, y se conecta con las musculaturas abdominales a nivel de la fascia. Estas dos musculaturas, es decir, el diafragma, como dentro de su anatomía, aparte del trabajo del transverso abdominal y todas las cadenas musculares, es lo que vamos nosotros a beneficiar con este tipo de ejercicio que nos presenta Lopreso Fitness, o si se van a la vertiente de Marcelo Cupré, son posturas que trabajan junto con el diafragma y con la hipopresión a nivel abdominal. ¿Qué beneficios me trae? Pues un aumento del trabajo de las fibras tónicas, recordando que el músculo transverso, sus mayores fibras o las mayores fibras que tiene a nivel muscular son tónicas. Es una musculatura que no vamos a hipertrofiar, es una musculatura que vamos a mejorar su tono, mejorar su estructura a nivel de fortalecimiento para que él me pueda ayudar a ese trabajo respiratorio. ¿Ok? Mejorar la tensión de la caja fisiológica abdominal, aporta mejora de la postura, prevenir todo tipo de hernia, regula y mejora los parámetros respiratorios, mejora la circulación, que es una de las cosas que también se ve dentro del post-COVID, mejora los movimientos peristálticos a nivel intestinal. De hecho, dentro de las láminas resaltaba Rafael los problemas que existen a nivel de diarrea, problemas gástricos que se ven en algunos pacientes por COVID. Y este movimiento que yo le doy entre hacer una disminución de presión abdominal y un aumento de la presión abdominal me provoca un masaje visceral, mejorando esos movimientos peristálticos del colon y de todo lo que es los intestinos. La técnica, pues podemos hacer muchas posturas, podemos trabajar, pero todo va a depender de nuestra evaluación. Nosotros, antes de poder decidir si el paciente se puede trabajar o no, debemos hacer una buena evaluación. Yo siempre digo que tenemos que hacernos 3 preguntas como especialistas o clínicos. Es, ¿cómo se encuentra fisiológicamente el paciente? Una evaluación diaria cada vez que vemos al paciente, porque hoy podemos tener que el paciente puede tener una dificultad respiratoria, pero mañana también puede tener una debilidad muscular, aparte de otras cosas. Entonces, esa evaluación día a día, cada vez que veo a ese paciente, cada vez que evalúo, para yo saber qué tipo de progreso puedo hacer, y el cambio de posturas o cómo voy a progresar. Entonces sería, ¿cómo está fisiológicamente ese paciente? Para yo poder y determinar mis objetivos, y dependiendo de los objetivos que van en base a esa fisiología de cómo está su estado fisiológico, yo voy a determinar también los ejercicios adecuados para ese tipo de paciente. Entonces, una de las cosas que debemos evaluar es la competencia perianal, abdominal, la tonicidad abdominal, la tonicidad diafragmática, medir el perímetro de la cintura abdominal, porque eso nos ayuda a saber el progreso también que tiene el paciente, y todo lo que conviene la evaluación sistemática del sistema respiratorio y todo lo que es del diafragma como tal. Básicamente, tenemos que tener unos principios. Los ejercicios, hablando ya de los Lopreso Fitness, hablamos de unos principios básicos, donde hablamos de elongación de toda nuestra columna vertebral, hablamos de una tensión de la musculatura a nivel del serrato, musculatura a nivel de nuestros miembros superiores, musculatura a nivel de un trabajo de miembros inferiores, ¿ok?
trabajo a nivel de toda esa musculatura de la cervical, escaleno, todo lo que es la musculatura a nivel cervical, que me pueda ayudar a la mejora del trabajo de esa inspiración y expiración, y aparte el trabajo de diafragma y de mi apertura costal. Son principios básicos de lo que es la parte del upper soft evening, pero a esto siempre se le va a abonar las posturas. Entonces, cada postura va determinada del tipo de paciente o el tipo de estado en que esté el paciente, y poco a poco vamos a ir avanzando. Lo que quiere, ¿cuál es la finalidad de los ejercicios hipopresivos? Es trabajar el transverso, trabajar el diafragma, mejorar todo nuestro sistema a nivel de cadenas musculares y nuestras cadenas miofaciales para mejorar un sistema completo. Entonces vamos a tener beneficios a nivel de todo lo que es el intestino, el colon, vamos a tener beneficios a nivel respiratorio, vamos a ver beneficios a nivel de hasta de observación, porque simplemente al yo mejorar mi tono a nivel del transverso, el transverso se va a tonificar y eso se va a ver o se va a percibir en toda la faja abdominal, viendo la cintura un poco más delgada, recibiendo mejora a nivel de aplanamiento del abdomen. Entonces, básicamente, yo no les puedo decir cuáles son los ejercicios o las posturas idóneas que vamos a tener, sino que va a depender del paciente y en ese momento de la evaluación. También es importante porque se juega con una apnea, ¿ok? Una apnea donde no va a haber nada de aire a nivel abdominal. Entonces, vamos a trabajar lo que es la inspiración y expiración, tanto forzada como una inspiración normal. Entonces, lo que primero tiene que aprender el paciente para realizar estos tipos de ejercicios son la toma de aire, esa inspiración a nivel abdominal, esa eliminación de aire a nivel de la expiración, donde va a tener que eliminar todo el aire, haciendo una hipopresión, es decir, disminuyendo la presión intraabdominal, y cuando ya no hay una presión intraabdominal es que se pueden ejercer cada uno de los ejercicios. Pero básicamente esos son los beneficios que nos puede traer todos estos tipos de ejercicios, como es lo que son los ejercicios hipopresivos. Realmente. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos. Son día a día el trabajo que hacemos todos los clínicos. Ahorita es hora de renovarnos, tanto los especialistas a nivel de fisioterapia, unirnos todos los especialistas en cada una de las áreas, porque si vemos esta es una enfermedad que no solamente altera a nivel respiratorio, a nivel muscular, musculoesquelético, altera también, ahorita vemos alteraciones hasta de la piel. Entonces es una unión de todos, es bonito saber que hay un grupo trabajando de forma unida para mejorar la calidad de vida de todos estos pacientes que bueno, van a tener secuelas de post-COVID. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo prestado. Bueno, agradecido, Grace. Se está preparando ya el profesor Juan Diego Aular, que es el que le corresponde. De verdad, excelente tema, Grace, te felicito. Y bueno, gracias por estar con nosotros el día de hoy y esperamos tenerte también pronto en otra oportunidad. Juan Diego, el profesor Juan Diego Aular es fisioterapeuta, también kinesiólogo, director del Centro de Artroquinética, preparador físico de atletas de élite en la Major League Baseball o la MLB. Es académico de la Universidad Arturo Michelena, de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Universidad José Antonio Páez. Él nos va a hablar de ejercicios diafragmáticos con inclusión de los pilares de integración para la optimización del sistema lumbopélvico-cadera. Juan Diego, es toda tuya la pantalla. ¿Cómo estamos en la conexión? Bien, te escucho perfectamente. Buenas noches a todos los que nos sintonizan. ¿Me escuchan perfectamente, Diego? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, primero que nada, un cordial saludo a todos, gente cariñosa, gente de verdad que recuerdo con mucho cariño, excelentes colegas pues que estuvieron delante de mí, que se antepusieron y bueno, darle las felicitaciones porque todos estuvieron maravillosos.
Y bueno, me toca la tarea dura de cerrar. Soy el cerrador del partido. Ya que, bueno, la profesora María Cristina, el colega excelente Rafael Salazar, increíble, y mi colega Grace Márquez, pues tocaron diferentes puntos, pero con algo en concreto. Siempre tratar de mejorar todo lo que es la mecánica ventilatoria, siempre enfocarnos en saber la dosificación de los ejercicios, todo lo que nos lleva a posteriori un contagio del COVID, que ya sabemos, por supuesto, los síntomas y todo lo que nos está acarreando a nivel mundial. Estamos conscientes que de repente el mundo, después de esto, debería tomar mucho más conciencia. Considero en lo personal que el mundo no será igual después de esto, pero es tomar mucha conciencia en nosotros como seres humanos. El tema que voy a tocar a continuación parece que fuese como un blenders, como una mezcla de todo lo que hablaron y una síntesis de todo lo que hablaron mis colegas. Es un tema que tiene, bueno, muchísimos estudios, es un tema muy amplio, quizás los 15 minutos que tenemos pues van a quedar cortos, pero trataré de ser un poco breve y sintetizar algunos aspectos que en mi experiencia personal pues me han dado muchísimos resultados con pacientes, por supuesto, con dolores a nivel de la región lumbar, con debilidades a nivel de la zona media, para aquellos que nos sintonizan y que están allí al frente, que no están en la salud, como tú comentaste, Diego. Pero en fin, estamos hablando de cómo realmente poder entrenar la musculatura del core o el sistema lumbopélvico cadera. Pues realmente cada profesional, cada especialista pues tiene numerosas evidencias en los pacientes. Yo personalmente he tratado de unir muchas técnicas. ¿Quién no recuerda el ejercicio de William? Creo que en los primeros tercer y cuarto semestres, pues cuando no teníamos herramientas muy amplias en nuestra carrera, pues todo paciente que tenía un déficit a nivel de la zona media, del core, pues o tenía una lumbalgia mecánica o incluso hasta una discopatía, pues hacíamos y prescribíamos y dosificábamos ejercicios de William. ¿Quién no conoció Mackenzie? ¿Quién no ha visto Crash Weber? Incluso, ¿quién no se ha tratado a nivel de sexología cuando hemos tenido incontinencia urinaria, prolaxos o en su defecto a veces también alteraciones a nivel de la vida sexual? Pues los famosos ejercicios de Kegel. Es decir, unir todo lo que es William, Crash Weber, Mackenzie, incluso los ejercicios a nivel de estímulos sexuales, pues los ejercicios de Kegel, que son netamente indicados para la mejora y para la optimización del piso pélvico, pues he tratado de fusionar todo con, por supuesto, una dosificación progresiva en los pacientes. Más que obvio que tenemos que hacer una evaluación previa en ver cómo está ese paciente que nos día a día nos visita, consulta. Sabemos que, por supuesto, esta pandemia pues da efectos a veces de debilidad muscular, de alteraciones a nivel de la mecánica ventilatoria, como claramente lo comentó la profesora Grace, pero en este caso me concentro en realmente dar una progresión basada en muchos ejercicios, en el cual creo y considero que deberíamos tomar en cuenta a la hora de abordar todo lo que es el reequilibrio, bien sea diafragmático y del core. O sea, básicamente cuando hablamos del core, todos sabemos a nivel técnico que es el sistema lumbopélvico-cadera. ¿Qué quiere decir esto? El sistema lumbopélvico-cadera, fíjense que por la parte superior o supradyacente lo conforma la musculatura del diafragma, por la parte inferior todo lo que es el suelo pélvico, por la parte ventral o anterior pues la musculatura abdominal, en este caso la musculatura periférica o sinergias extrínsecas como el mayor del abdomen o recto abdominal, sinergias oblicuo externo, sinergias profundas como serían el oblicuo interno y el transverso del abdomen, importantísimo músculo, por supuesto, que ya tocaron, bueno, todos los colegas presentes, y el sistema transverso espinoso, musculatura tónica y profunda de los erectores o paravertebrales de columna, paravertebrales lumbares, pues por la región posterior, y todo lo que es la musculatura glútea, y a nivel de la musculatura de cadera, flexores de cadera, aductores y abductores de cadera, pues conforman todo lo que es
el core o el sistema lubopélvico-cadera. Ahora bien, el éxito de ese proceso depende de qué. Primero, del piso pélvico, o sea, saber que hay musculatura importante como el pudococigio, para la mujer el pubo vaginal, para el hombre el pubo prostático, el elevador del ano, el pubo rectal, iliococigio, isquiococigio, transverso profundo y superficial del perineo, pues toda esa musculatura conforma todo lo que es el suelo pélvico y todo lo que es el área del perineo. Por eso es importante el paciente que sepa, por supuesto, controlar el esfínter, hacer esas contracciones isométricas, esas contracciones a nivel del perineo, que a veces son de mucho incomodidad por parte del paciente, a veces no toleran. Fíjense algo que siempre pongo un ejemplo. ¿Qué es lo primero que le pasa a un adulto mayor, o generalmente qué sucede con el adulto mayor, apartando que tengan enfermedad de Alzheimer, demencia senil? Hablemos de la fisiología articular. Pues tenemos importantes casos como procesos degenerativos fisiológicos como artrosis, pero a nivel de la musculatura pélvica, ¿qué sucede? Pues muchos incontinencia urinaria, muchos no controlan esfínter. Eso por supuesto sucede porque no hay un suelo pélvico, musculatura ya antes mencionada, que no trabaja de forma estabilizadora. Entonces, el éxito primordialmente basándose en ese sostén es tener un piso pélvico bien definido, bien estable, que ese paciente pueda controlar una contracción isométrica del perineo por lo menos de 10 segundos sin incomodidades. Claro, la primera vez no lo va a poder tolerar. O sea, generalmente le podemos pedir unas contracciones de 1 o 2 segundos repetitivas hasta llegar a 10 repeticiones. Después que el paciente vaya mejorando, pues ir aumentando la duración de la contracción. Después de que maneja 1 segundo por 10 repeticiones, manejarla de 2 segundos por 5 y así sucesivamente aumentarle el tiempo de duración de la contracción isométrica y disminuirle las repeticiones hasta que llegue, por supuesto, en las diferentes sesiones y prescripciones que se le haga, aunque pueda durar por lo menos mínimo una duración isométrica de 10 segundos para que, por supuesto, vaya optimizando toda la musculatura del suelo pélvico. Importantemente también, como lo comentó la profesora Grace, el trabajo de apnea. Pues el trabajo de apnea generalmente después de la fase expiratoria es fundamental para todo lo que es el transverso abdominal, uno de los músculos más importantes de la zona media, encargado por supuesto de retener, sostener todo lo que es las vísceras, los órganos, importante en todas las funciones, por supuesto a nivel tónica, predisposición genética en fibras tipo 1, quiere decir que es netamente musculatura tónica que tiene que estar estabilizando para así prevenir muchas lesiones a nivel de discopatía, muchas algias a nivel de esa región y sobre todo también prevenir alteraciones a nivel de las extremidades. Ojo, sí, extremidades. Mucha gente piensa, ¿por qué me duele el hombro? ¿Por qué me duele recurrentemente un codo? ¿Por qué me duele recurrentemente una rodilla, una cadera? Generalmente a veces las patologías no son localizadas y todos lo sabemos. Está comprobado, sobre todo en los deportistas, que cuando hay alteraciones del sistema lubopélvico-cadera, es decir, no hay un buen sostén, no hay una buena transmisión de fuerza desde el origen del volante, que es el que da el sostén, pues entonces va a dar un estrés articular en las extremidades y en los pilares de integración. Entonces, cuando se hace una evaluación mucho más analítica, mucho más exhaustiva, nos damos cuenta todos día a día como fisioterapeutas que hay un desequilibrio importante en la musculatura de las sinergias profundas del core. Entonces, no puede ser casualidad que esa persona o ese paciente o ese atleta pues tenga lesiones recurrentes en las extremidades, bien sea superiores o inferiores, por un déficit o un fallo a nivel de retroalimentación de la zona media. Entonces, importante el suelo pélvico, importante el transverso del abdomen, por supuesto, el oblicuo interno, ya que entre las sinergias profundas, pues el éxito va a depender de mucho trabajo en iniciando toda esa fase y, por supuesto, no olvidando el sistema transverso espinoso, que son, por supuesto, los rotadores, los multífisos y el semiespinoso, ya que son las musculaturas tónicos importantes que le van a dar una posición, ¿verdad?, de una correcta posicionamiento y músculos netamente antigravitatorios que dan la estabilidad, sobre todo el raquis. Está comprobado que hoy en día, cuando hay un déficit de la musculatura ventral con la musculatura dorsal en el core y hay una contractura del sistema transverso espinoso, pues puede terminar o finalizar en
una escoliosis bien sea destroconvexas o levoconvexas dorsolumbares. Simplemente una simple contractura del sistema transverso espinoso, porque el mismo nombre lo dice, inserciones a nivel de la apófisis espinosa a la apófisis transversa subyacentes significativamente, pues no puede dar entonces un proceso de una escoliosis por alteraciones mecánicas de esa musculatura. En fin, eso sería el primer paso. Después que ya el paciente puedes tener un dominio del piso pélvico, una correcta activación de la inspiración para que active, por supuesto, el diafragma, a posteriori, pues puede hacer una expiración para así trabajar todo lo que es la musculatura abdominal, y después de la expiración, pues finalizar con una apnea, pues estamos claros que ya ese paciente está listo, por lo menos en la primera fase, ya que en las aplicaciones que yo doy, estamos hablando de 8 fases de dosificación. Generalmente un paciente convencional solamente le doy las 2 primeras fases. Ya una tercera fase en adelante, pues es con pacientes con mayor condición, sobre todo deportistas de élite, ya que como todos saben soy fisioterapeuta deportivo y mi gran fuerte es restablecer y reequilibrar y optimizar todas las valencias físicas en los atletas, pero obviamente como presidente de Artrokinética pues me llegan muchos pacientes con alteraciones, ¿verdad?, de la respiración, con alteraciones por supuesto de todo el reequilibrio o desequilibrio, mejor dicho, de la zona media. Entonces procesos, por supuesto, discopáticos generales, desde una degeneración, protusión, hernia discal libre, hernia discal migrada o en su defecto una obstrucción, pues es hora y es el momento, por supuesto, de saber dosificar a la hora cuando tú empiezas a mitigar el dolor con los medios físicos pertinentes que todos sabemos en cada fase. Entonces, después que entonces ya el paciente, lo que hablamos de una clave, DPT, ¿qué es DPT? Diafragma perine transverso y a posteriori apnea, pues ya cuando el paciente maneja ese control de la primera musculatura, ¿verdad?, en las sinergias profundas, pues entonces ya sería recomendable ir entonces en una segunda fase, es decir, empezar a estimular todo lo que son las sinergias superficiales o extrínsecas, es decir, hacer una activación ya de un abdominal, un oblicuo externo, por supuesto un glúteo mayor, pero siempre es necesario, ¿verdad?, a posteriori de los profundos o intrínsecos, y allí donde empieza, por supuesto, y sería muy amplio, extendernos donde la cantidad de lesiones que pueden haber en la sala de musculaciones, en las diferentes modalidades de ejercicio, donde las personas se someten, o los usuarios, o los atletas, o las personas convencionales se someten a trabajo solamente de las sinergias extrínsecas y descuidando o desequilibrando las sinergias profundas. Primero, trabajemos las profundas, demos un buen sostén. Es como trabajar entonces un edificio. Si trabajamos un edificio, si un ingeniero controla y diseña un edificio, lo primero que tiene que tener es un buen sostén. ¿Qué sería un buen sostén? Por supuesto, el sótano, todo lo que son los pisos de base. Igual manera es en nosotros. Si nosotros tenemos un buen sostén en la musculatura del sistema lumbo-pélvico-cadera, pues no deberíamos tener ningún problema, ni dolores localizados, ni mucho menos alteraciones en las extremidades, bien sea superiores o inferiores. Otro detalle importante, no sé cuánto tiempo me queda, es la armonía kinestésica. ¿Qué quiere decir la armonía kinestésica? Pues el orden, por supuesto, que tenemos que ir llevando claramente. Como les dije, DPT sería la sinergia intrínseca, después entonces ROG, que sería recto, oblicuo y glúteo mayor, y después que ya el paciente pues puede trabajar perfectamente. Después de una apnea, pues a posteriori podemos entonces hacer retroversión pélvica. Fíjense que allí William no estaba descabellado. Después que entonces un paciente puede inspirar activando el diafragma, ¿sí? Contracción, por supuesto, del periné, a posteriori expiración, pues termina la expiración, apertura de la pared costal en una apnea, por lo menos mínimo de 10 segundos, y dependiendo de la capacidad que tenga el usuario, pues entonces trabajar después de retroversión pélvica y, por supuesto, activar como tal, avanzando en la sinergia. Entonces, ¿cuál sería el esquema coordinativo para finalizar? Estabilizadores intrínsecos, estabilizadores extrínsecos, después un ajuste de todo lo que es las cinturas en función estabilizadora y propulsora, después acoplamiento de miembros inferiores, acoplamiento de miembros superiores, y después entonces hacemos la integración de los acoplamientos, basándonos entonces en el diafragma, periné, transverso, apnea, acoplamiento de miembros superiores con inferiores a la hora de posicionarlos en puentes pronos, puentes laterales, perturbaciones exógenas, en fin, hay numerosas fases, pero básicamente primeras dos para convencional.
No sin antes, pues, recordar que no es recomendable siempre adaptar las posiciones supinas, las posiciones, por supuesto, de cúbito dorsal, pues a medida que el paciente vaya mitigando el dolor, pues ir cambiándolo de posición, ir, por supuesto, uniendo de ejercicios, y cuando el paciente ya tenga el sostén y la maniobra de la respiración, la inspiración, la expiración, la apnea, ¿sí? La retrogresión pélvica, bien sea estática, bien sea dinámica, pues entonces pasarlo, parece mentira, en la posición cuadrúpeda, lo que se llama, por supuesto, lo que siempre conocemos como fisioterapeutas, pues gato bravo y vaca vieja. Pero el gato bravo y vaca vieja, que es la anteversión y retrogresión pélvica, pues hacerle inclusión de la base DPT, diafragma períneo transverso, con inclusión de anteversión y retrogresión pélvica en posiciones, ¿verdad?, cuadrúpedas, y al final, por supuesto, cerramos con la apnea. Ya cuando dominen entonces eso, pues pasamos entonces a toda la variabilidad o vectores distintos para la transmisión de fuerza, ya sería entonces en el caso de atletas. Por otro lado, y cerrando la idea, si el atleta tiene movimientos de flexión y rotación de tronco, pues no debemos olvidar que esos son los movimientos importantes de la musculatura extra o extrínseca del grupo abdominal. Pues yo en lo personal no acostumbro a hacer las abdominales tradicionales, pero tampoco puedo apartarme de que los abdominales son flexores de tronco, rotadores de tronco, ¿sí? Y cuando un atleta pues tiene esos gestos deportivos repetitivos, pues tengo que trabajarlo en dichos gestos. ¿Por qué? Porque los abdominales, el grupo abdominal es expirador, trabaja a la retroversión pélvica, son estabilizadores porque es musculatura tónica, pero también son flexores y rotadores de tronco a nivel motrices. Repito, si el atleta o el paciente, ¿verdad?, tiene actividades laborales o deportivas donde hace flexión y rotación de tronco, pues debemos entonces dar una retroalimentación a esos movimientos y no apartar que los abdominales tradicionales no sirven. No sirven cuando no tenemos un buen sostén de la sinergia profunda. Por eso es que los pacientes o los atletas caen en lesiones, porque no trabajamos primero la sinergia profunda y olvidamos entonces o estimulamos las sinergias superficiales. Así que, bueno, ya esa sería la cuarta, quinta fase, sería un poquito más complicado. Bueno, primero que nada, gracias. En síntesis, en la conclusión, Diego, entonces, repito, la dosificación importante para cerrar, diafragma importante, perineo importante, transverso, que el paciente logre la apnea, y después que el paciente maneje eso, pues entonces activar glúteos y después los movimientos de los pilares de integraciones con los movimientos motrices de flexión y rotación de tronco. ¿Bien? Bueno, Juan, de verdad, 100% agradecido por tu intervención, por todo el conocimiento que transmite a, no solo en este caso fisioterapeutas, sino entrenadores, profesores de educación física. Tenemos de todo ahora aquí en estos participantes que nos acompañan. De verdad, agradecido porque siempre es grato volver a escuchar las clases. Obviamente yo también fui alumno de Juan Diego y obviamente pasé y entiendo todo el conocimiento que Juan puede aportar en todo momento. Gracias, Juan, agradecido. Grace, Rafael y María Cristina, si pueden volver acá para poder revisar un poco las preguntas que tienen pendientes. Una que hay por aquí, no sé quién la puede responder. ¿Es recomendable, voy con la pregunta, ¿es recomendable entrenar a un paciente que tenga secuelas como trombosis o daño pulmonar? Bueno, si quieren puedo intervenir en esa parte importante. Recuerden que siempre tenemos que ir de la mano del médico especialista. Esa relación no podemos separarnos en ningún momento de ella, ¿no? Recuerden que nosotros también vemos signos de alerta. Por ejemplo, si vemos una extremidad fría o una extremidad con un eritema importante, ¿no? Esos son signos de alerta que nos dicen, oye, detente un poco en el ejercicio. Sin embargo, nosotros no vemos ningún signo de alerta aparente y además de eso, el médico nos dice luz verde con el abordaje, pues yo creo que no habría ningún problema en hacer o actuar siempre y cuando la situación esté controlada por un especialista médico. ¿Por qué? Porque usualmente estos pacientes están anticoagulados, estos pacientes están recibiendo una medicación adecuada que hace que no haya algún peligro. Pero ojo, atención con esto con el COVID, porque pacientes inclusive anticoagulados presentan de la nada trombo que uno se sorprende porque uno dice, oye, pero este paciente no está bañado en anticoagulante cuando estás en la UCI, y te das cuenta que todavía hay trombos que aparecen de la nada, o sea, por el mismo procedimiento de la patología. Así que
manejarse con extrema precaución, tener en cuenta banderas rojas, o sea, cuándo paro, cuándo no paro, ver estabilidad hemodinámica, pendiente de los signos vitales, y si hay luz verde por parte médica y no ven ninguna de estas banderas rojas, adelante. ¿Cuál sería la dosis de estímulo óptima para ejercicios cardiovasculares para sujetos post-COVID? Disculpa, ¿cuál sería la dosis óptima? Para ejercicios cardiovasculares. La dosis óptima va a depender, como te dije ya, cuando hablamos a nivel de sistema cardiovascular o que sistema cardiovascular nos va a regir la dosificación, vamos a hablar, podemos trabajar con frecuencia submáxima. Establecemos 220 menos la edad del paciente, a ese resultado le calculas el 80% y trabajas bajo frecuencia cardíaca. Al momento de llegar a tu frecuencia cardíaca máxima, ya sabes que esa es la intensidad máxima a la que puedes trabajar. En cuanto a la dosificación, mediada bajo la frecuencia cardíaca. Ari, para agregar a esa respuesta que estás dando, que estoy totalmente de acuerdo, porque vamos a trabajar sobre todo entre el 50 y el 80% de esa frecuencia cardíaca que estás mencionando, pero aparte de ello, cuando a veces tenemos este tipo de pacientes en donde a veces saben que cuando hay insuficiencia cardíaca varía un poco esto de la frecuencia cardíaca máxima, también podemos trabajar con esto de la escala de Borg. O sea, piensen o no que esta escala es sumamente sencilla, nos ayuda muchísimo y tiene mucha evidencia que respalda la sensibilidad y la especificidad de la escala. Usted le dice a un paciente, vamos a trabajar sin pasarnos de 4 de Borg, y le vas preguntando constantemente cómo se siente de fatiga o de que le falta aire o de hambre de aire, y si el paciente le dice que ya pasa por el nivel 4 o 5, pues detener o bajarle un poco la frecuencia del ejercicio. ¿Qué metodologías podrían ayudar a disminuir la hiperinflamación producto de las elevadas concentraciones de citoquinas y valores TNFA, alta intensidad, baja intensidad, días a la semana? ¿Qué metodologías? Mira, aquí nos estamos metiendo con un campo muy médico, ¿no? Porque realmente creo que esto es mucha acción farmacológica. Hay un debate súper interesante con el uso de los esteroides para este tipo de pacientes. No hay evidencia suficiente. Comenzamos a ver debates de aquí a allá, qué es lo que se utiliza, que si la cloroquina o la parte de los esteroides, ¿no? Al fin y al cabo, yo te voy a dar mi experiencia desde la parte de los cuidados paliativos, en donde trabajo con pacientes con cáncer que tienen TNF elevados, citoquinas de todo tipo, y hay que recordar que pues el ejercicio físico de cierto modo también ayuda a las reacciones inflamatorias, ¿no? El ejercicio físico mejora lo que sería la degradación de estas sustancias inflamatorias y puede de cierto modo también ayudar a la inflamación. Por eso el ejercicio es recomendado con este tipo de pacientes, pero siempre cuando está bajo la presencia de un profesional que puede dosificarlo de la manera adecuada. Igualmente yo le agregaría, disculpa. No, tranquila, adelante, Grace. Igualmente yo le agregaría que dentro de toda esta parte de entrenamiento, hablemos de la parte de nutrición. La parte de nutrición trabaja muchísimo con la parte inflamatoria, entonces llevar a la mano un conjunto de muchos profesionales, porque no solamente estamos hablando de profesionales a nivel deportivo, estamos hablando de fisioterapeutas a nivel de especialistas en respiración, de respiratorios, cardiovasculares, sino que estamos hablando hasta de ir a la mano con un especialista de nutrición, porque la parte nutricional interviene mucho en la parte inflamatoria y ayuda a disminuir esa parte inflamatoria que se genera con el COVID. Sí, aportando, disculpa Diego, aportando no, mucho tranquilo. lo que dice la colega Grace, pues parece mentira. Nosotros como fisioterapeutas del movimiento, pues hoy en día de la mano tenemos que tener, aunque no somos nutrólogos, aunque no somos nutricionistas, pues deberíamos tener por lo menos un conocimiento básico de los alimentos que ingerimos. Está comprobado hoy en día que la cantidad de pacientes, pues hasta pueden mejorarte un dolor articular simplemente nada más como comen. O sea, saber cómo están sus niveles de insulina, saber cómo están sus niveles de las hormonas importantes, de la ansiedad, del apetito, o el cese del apetito, que sería la lectina y la grelina, pues saber que los pacientes cuando tienen un pH alcalino son pacientes que generalmente no van a sufrir de procesos inflamatorios ni alteraciones a nivel laterales, todo lo contrario, un paciente con un pH, pacientes por supuesto que les gusta mucho el azúcar, todo lo que es ingesta de carbohidratos es importante, porque sabemos que la droga blanca a nivel de alimentos, la droga blanca y el azúcar no nos suma ningún nutriente, solamente lo que hace es restarnos a nivel y nos causa un componente adictivo
importantísimo, todo lo que es los productos comestibles, y eso, bueno, tenemos otro Zoom que hablar de esto, pero es importante con un paciente y nada más con solamente ver qué es lo que come y tú inmediatamente le quitas los productos acidificantes, pues el día siguiente tienen menor dolor articular o menor dolor visceral. Yeah. ¿Okay? Como última pregunta a todos, ¿razón de que la posición en prono aumente el reclutamiento alveolar? Bueno, te voy a decir que esa ha sido la pregunta favorita de la población educativa desde que comienza todo esto. De verdad tengo ya varios webinars interviniendo en esto y realmente es la pregunta de oro. Todo el mundo la pregunta. Primero hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Esta ocupación de reclutamiento alveolar es una maniobra, se considera una maniobra de reclutamiento alveolar que ha usado desde muchísimo tiempo atrás para el tratamiento del síndrome de distrés respiratorio agudo grave, ¿no? No se recomienda en cualquier tipo de pacientes. Hay estudios bastante interesantes sobre esto, en donde se comenzó a hacer en pacientes con distrés respiratorio agudo leve y moderado, y se dieron cuenta que no aumentaba la supervivencia ni realizaba algún cambio en la condición clínica del paciente. Posteriormente se hizo un estudio bastante interesante que hablaba de lo que era este tipo de abordaje en pacientes con un síndrome de distrés respiratorio grave. Estamos hablando, por ponerlo de algún punto, el síndrome respiratorio se ve por la PAFI, que es la relación de la presión arterial de oxígeno con la fracción inspiratoria de oxígeno. Entre 300 y 200 nos manejamos en una leve, entre 200 y 100 nos manejamos en una moderada, y por debajo de 100 nos manejamos en una grave. Cuando estamos por debajo de 100 y vemos la radiografía de ese paciente, vamos a darnos cuenta que hay una ocupación de espacio por edema de manera sorprendente que deja muy pocas zonas de aeración del pulmón. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Reclutar, buscar cómo aperturar más cantidad de alveolo de la manera más adecuada y que nos permita, pues, tener menos esfuerzo a nivel económico y, por tanto, tampoco repercuta en la mortalidad del paciente. Hay muchas maniobras de reclutamiento alveolar. Por ejemplo, están los suspiros mantenidos. Sin embargo, la evidencia no los apoya para nada. ¿Qué apoya la evidencia? La colocación en el decúbito prono. Cuando nosotros colocamos el paciente en decúbito prono, hay algo bastante interesante que son áreas de ventilación-perfusión. El área de ventilación-perfusión es la cantidad de aire que puede ingresar un alveolo, que es la ventilación, o sea, que el alveolo puede expandirse para poder recibir ese aire, y perfusión es la cantidad de vasos sanguíneos que están allí preparados para poder hacer un intercambio gaseoso. Cuando tenemos COVID hay una alteración de esta relación. ¿Por qué? Porque aunque yo puedo respirar, el aire no hace intercambio gaseoso. ¿Qué hago yo al colocarlo en decúbito prono? Favorezco que el aire vaya hacia las zonas que están más perfundidas. O sea, yo lo que estoy haciendo es llevando el aire hacia las zonas donde yo sé que sí va a hacer intercambio gaseoso. ¿Bien? Y como consecuencia, estoy permitiendo que se realice un mejor intercambio gaseoso y aumente mi saturación, porque ya comienzo a saturar a la hemoglobina que estaba sin oxígeno con una nueva presión de oxígeno. Además de esto, algo también muy sencillo para entender por qué lo hacemos, hay que recordar que el corazón es una bolsa que descansa sobre lo que sería el pulmón izquierdo y le quita un espacio importante cercano a lo que sería la língula del pulmón izquierdo. Cuando yo coloco a mi paciente en decúbito prono, mi corazón ahora descansa sobre el esternón y esa zona de la hendidura cardíaca que yo tenía presionado con el corazón se libera. Estoy reclutando un área alveolar que no la uso cuando estoy en el decúbito supino o cuando estoy en la bipedestación. Y por tanto, tengo más área de ventilación, mejor perfusión, subo la saturación y también bajo el dióxido de carbono, que es lo que yo quiero para volver a subirme a una PAFI moderada o leve, en donde pueda seguir tratando quizás con una ventilación controlada por volumen o quizás con una presión soporte cuando ya comenzamos a irnos al weaning del paciente. Y por último, aquí salió una... ¿hay alguna recomendación necesaria sobre las vitaminas, ya que se dice que ingerir vitamina C ayuda contra el COVID? Bueno, vamos a tener que hacer otro... No, realmente, es que no solamente la vitamina C, si hablamos de la vitamina C, para poder absorber la vitamina C necesitamos zinc y necesitamos otros elementos. Son muchas cosas realmente cuando se habla de nutrición y lo que tú dices, Diego, necesitaríamos otro tiempo, otro espacio, otro momento para hablar hasta de la nutrición de estos pacientes. Bueno, profe, de verdad, yo en este momento, en nombre de las autoridades, bueno, aquí está la señora Claudio Burgos, que es la directora de vinculación con el medio de la universidad, y dice en nombre de las autoridades de la Universidad SEC y como directora de vinculación con el medio,
Agradezco a todos los expositores y a los organizadores de esta interesante charla. Es vital para todos nosotros la información que están entregando. Felicitaciones. Yo creo que es importante poder seguir realizando este tipo de actividades porque nos aportan no solo a los fisioterapeutas, sino a todos los demás profesionales que estamos en el área de la actividad física y que necesitamos ir avanzando en la adquisición de este tipo de conocimiento. Yo les agradezco a Grace, a María Cristina, a Rafael y a Juan por su disposición, por su tiempo, por esta entrega incondicional que siempre tienen para poder enseñar. De verdad, desde la universidad, desde acá de Chile, yo personalmente les agradezco a ustedes y bueno, si alguno tiene algunas palabras o algo que decir para cerrar. Gracias a la universidad, gracias a ti, Diego, por, bueno, tomarnos en cuenta y de verdad bendiciones y que sigan sus proyectos siendo éxito. Un beso y bueno, bendiciones a todos. Gracias, Rey. Creo que fue una experiencia muy increíble para todos nosotros, seguir aportando desde que si todos sabemos, pues cada uno, estamos hablando de María Cristina, pues una técnica pulmonar, estamos hablando de Rafael, increíble colega, pues especialista en el área respiratoria, nuestra colega Grace Mar, que también es especialista en el área dermatofuncional, y este servidor, pues especialista en el área deportiva, pues todos nos vinculamos sobre un mismo tema, con un fin en común, y así siempre aportar de las mejores partes del mundo para todos ustedes. Bueno, de mi parte, pues agradecer por la invitación. De verdad me siento sumamente agradecido y honrado de poder estar compartiendo con mis profesores el día de hoy. Tenía mucho tiempo también sin verlos, sin escucharlos, así que realmente me siento sumamente agradecido. Y además de eso, dejar en claro, y creo que como un mensaje súper importante para todos, realmente quieren ayudar y quieren contribuir a todo lo relacionado con esta pandemia. Por favor, respeten el aislamiento social, respeten las reglas que ha dado la Organización Mundial de la Salud. Porque estamos de este lado, que estamos en UCI, estamos abordando pacientes a nivel domiciliario, nos damos cuenta de lo duro que es esta patología. No es algo ficticio, no es una mentira, es algo que está sucediendo. Así que respeta todas las consideraciones y recomendaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud para, de cierto modo, evitar el colapso de los sistemas. Bueno, ya para ir cerrando, la profe Inés como que quiere decir unas palabras. A ver, ya va. Ahí está ¿Me activado. escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Bueno, indudablemente feliz. Muy complacida de ver a mis colegas, de ver a mis compañeros de trabajo intercambiando sus conocimientos y no tanto en nuestro campo, en el campo de María Cristina, sino que tengamos tanta gente que aporta diferentes dudas e inquietudes y que nosotros en todo lo amplio de lo que es el área de ciencias de la salud responder a sus inquietudes, eso me parece maravilloso. Y ver, bueno, con mucho orgullo, y me da demasiada alegría ver cómo han crecido, de tener años sin escuchar clases, sin verlos o sin escucharlos hablar. No sé cómo explicarle que verdad está muy complacida y bueno, me alegra mucho que Diego también haya podido tener la oportunidad de mostrarle a muchos de los participantes de Chile, de México, que de verdad contamos con mucha experiencia y que bueno, que a pesar de que estamos tocando un tema que no terminamos de conocer por completo, estamos haciendo el esfuerzo por tratar de compensar esas lagunas o inquietudes que tengamos y que seguimos teniendo porque aún se siguen descubriendo cosas que no estamos en estudio. Pero de verdad, muchísimas gracias. Muy complacida, feliz de verlo sobre todo. Bueno, gracias a todos. Para los que no conocen, la profesora Inés era la directora de escuela en donde se formaron muchos de los fisioterapeutas en Venezuela y bueno, y por eso le doy la palabra. De verdad agradecido, en nombre de la universidad, bueno, nos vemos en una próxima oportunidad, esperamos tener en esa próxima oportunidad una serie de ponentes que también nos puedan entregar esta calidad de contenido educativo. De verdad, muchas gracias, que tengan excelente noche y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Chao, gracias.